Krampus, el demonio de la Navidad. Creepypasta. Hoy en Dimensión Prohibida te contaré la creepypasta de Krampus, el demonio de la Navidad. Krampus es una criatura que proviene de los países alpinos. Se vio su primera ilustración en 1800. Su apariencia es un poco diabólica. Tiene orejas grandes como un elfo y unos cuernos grandes. También tiene una lengua larga y roja y una cabellera negra. Su cuerpo está cubierto de un espeso pelaje oscuro y sus patas son de cabra. Tiene un aspecto muy terrorífico. Según lo que se cuenta, Krampus se aparece el día 5 y 6 de diciembre, conocida como la noche de Krampus, para castigar a los niños que se han portado mal o que no tengan espíritu navideño. Durante esas noches recorre las calles acompañado de Santa Claus, o a veces solo, haciendo resonar la campana que lleva colgada en su cuello, y cadenas oxidadas para provocar más miedo con su presencia a los niños desobedientes. Los captura en un saco que lleva en la espalda y los transporta al inframundo, donde son castigados. Los tipos de castigos son experiencias fuertes, ya que los suele azotar con varas de abedul, que deja heridas profundas en los cuerpos. Otros castigos pueden ser torturar hasta la muerte, ahogarlos y comerlos también. Pueden llegar a arrancarles sus extremidades y llenarlas de paja y piedras. Pero hay un caso de un niño que vio a Krampus. Él era un chico que sufría de bullying, ya que tenía 4 compañeros que eran muy abusivos. Sus padres trataron de hablar de ese tema con los directores del colegio y nunca resolvían nada. El chico vivía encerrado en su cuarto, aislado del mundo. Tenía pensamientos intrusivos, tenía ataques de ira, los cuales se desquitaba con sus padres. Tenía mal comportamiento, ansiedad y depresión, ya que los compañeros del colegio eran cada día más incompasivos con él. Poco después el chico salió de vacaciones. El ansioso esperaba el día 24 de diciembre para destapar los regalos, pero no contaba que días antes se reportaron 4 niños desaparecidos, pero él no lo asociaba con Krampus, ya que pensaba que solo era una leyenda, ya que para esas fechas secuestraban mucho a los niños. Pero una noche él estaba durmiendo en su cuarto, cuando se despertó de la nada. En medio de la noche, él no entendía lo que pasaba, así que intentó conciliar el sueño, pero no lo lograba. Algo no andaba bien. Él estaba extrañado por lo que estaba pasando, hasta que alguien toca la puerta de su cuarto. En ese momento pensó que era su padre o su madre y le dijo en voz baja que pasara. En ese momento la puerta se abrió de par en par, pero nadie entraba al cuarto. Él, preocupado y extrañado, se levantó de la cama, se puso sus pantuflas y fue a ver qué pasaba. En efecto, nadie estaba en la entrada del cuarto. Salió de su cuarto para ver qué pasaba, pero solo había un silencio y la luz de la luna iluminaba un poco la casa. Cuando el chico bajó a la sala, notó algo muy extraño. Sentado en el sillón, era alguien con una espalda ancha, casi jorobado. Vestía de un traje de Santa Claus. Tenía capucha. Casi no se le notaba el rostro, pero el chico alcanzó a ver unos cuernos que le sobresalía. Él con miedo le preguntó hola, porque pensaba que podría ser su padre haciéndole una broma. En ese exacto momento se para lo que estaba sentado en el sillón, de forma muy extraña. En ese momento se dio cuenta que no era su padre. Aquella cosa medía más de 2 metros, era como un monstruo. El chico quedó paralizado. Él quería correr, pero su cuerpo no reaccionaba. Como la luz de la luna alumbraba su casa, pudo ver la cara de ese monstruo. Tenía una boca muy grande y unos dientes muy filosos. Su piel era como pálida, como la nieve. El chico con miedo le preguntó, ¿quién eres? Y ese monstruo le responde con voz muy gruesa, Hola chico, me presento, soy Krampus, y aunque no lo creas, no soy un mito como Papá Noel, pero prefiero que no descubran mi presencia ni mi existencia. ¿Sabes una cosa? Los 4 niños que habían desaparecido, en realidad los tengo yo mismo, debido a que esos niños se portaron muy mal, y por ello me dicen que me los lleve al infierno, justo en mi fecha preferida. Y déjame decirte otra cosa, yo sé que has tenido malos comportamientos, pero seré compasivo contigo, debido a que antes no eras así. Fuiste así por aquellos compañeros que se metían contigo,
para hacerte sentir inferior y ellos sentirse superior a ti. Por ahora no tienes nada de qué preocuparte. Permíteme un momento, chiquillo. ¿Estás bien? Luego de que Krampus dijera esas palabras, que dejaron al chico con los pelos de punta, el demonio fue a buscar algo que estaba escondido detrás del árbol de Navidad que tenían en la sala, y de ese sitio sacó un saco grande, y por lo que notaba el chico, era muy pesado el contenido que llevaba Krampus. Krampus abrió el saco, el cual desprendió un olor putrefacto. Bajó el saco para que el chico pudiera ver bien lo que contenía en su interior y con la luz de la luna, y le dijo: Acércate y verás porque no tendrás nada de qué preocuparte. El chico lentamente se acercó al saco, tapándose la nariz por el olor. El chico quedó impactado porque dentro de ese saco estaban los cuerpos de los niños que le hacían bullying al chico, y cuando los vio tenía golpes y machacados con algo muy pesado, como si los fuera torturados. Prácticamente los dejó casi irreconocibles. El chico estaba en shock y Krampus le dijo: Sé que al principio te asustarás por ver esto, pero verás que cuando pase el tiempo sabrás que yo he hecho un bien por ti, de sacarte a los chicos malcriados que constantemente no paraban de meterse contigo. Soy malo, sí, pero con los niños malos. Tú para mí eres una víctima, no un niño que se porta mal. Pero prométeme que después de esto empieces a comportarte como se debe, porque si sigues así, ya sabes lo que ocurrirá y te lo he demostrado. Pasa una feliz Navidad, quédate tranquilo y disfruta. Hasta luego, chiquillo. Luego que le dijera eso, esa criatura se fue de la casa, saliendo por la puerta de entrada, lentamente, hasta cerrarla. Luego de eso, el chico fue a su cuarto asustado. Pasando los días, el chico no se lo comentó a sus padres, ya que no le iban a creer, pero desde esa noche sabe que existe Krampus, el demonio de la Navidad. Si has llegado hasta acá, déjamelo saber con un me gusta y comenta cómo te pareció este creepypasta.